nos encontramos con Monseñor Pedro Fuentes, que va a participar en el sínodo de la sinodalidad. Y bueno, es un momento tan interesante. Así que no se pierdan. Esta es una entrevista que nos trae muchos datos interesantes, importantes en este momento. Reitero que el sínodo no es un parlamento, el sínodo no es una encuesta y un sondeo sobre las opiniones, el sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo, a falta de la presencia del Espíritu Santo. Hay bastante claridad en la propuesta del Papa, lo que es un sínodo y para qué van reunidos a este sínodo. Y por eso creo que hoy queremos profundizar más esta participación. Monseñor, ¿cómo se siente usted al participar en un sínodo tan importante de la Iglesia? ¿Cuáles son sus sentimientos que nos puede compartir hoy día? Con una gran responsabilidad, ¿no? Con mucha esperanza también, muy contento por lo que el Papa Francisco nos está llamando a hacer. Es decir, es inédito este sínodo de los obispos que ahora tiene la participación de religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos, ¿no? Entonces, el sínodo de los obispos, ahora conocido como el sínodo de la sinodalidad, bueno, pues tiene una participación amplia, ¿no?, de todos los estamentos de la Iglesia. Entonces, por eso es interesante, y yo veo muy esperanzador también todo este momento que está viviendo la Iglesia, ¿no? Yo creo que así debemos vivirlo, con expectativa, con esperanza, porque el sínodo es ese caminar juntos, ¿no?, ese ser Iglesia, el reconocernos que todos estamos llamados pues, a ser no solamente partícipes de una Iglesia, de una fe, sino discípulos misioneros del Señor. Este sínodo se ha ido preparando poco a poco, parte de un proceso. ¿Puede contarnos cómo ha sido la preparación? Usted ha participado de varios eventos. ¿Podría contarnos? Sí, cómo no. En primera instancia, ustedes saben que el Papa Francisco lanzó esta convocatoria al sínodo de la sinodalidad, pero como se ha lanzado para que sean partícipes también las bases, el pueblo de Dios, ha tenido que haber muchas etapas para ello, ¿no? Se ha comenzado con alguna serie de preguntas referidas pues, a las parroquias, luego de las parroquias a las jurisdicciones, luego de las jurisdicciones se ha hecho un compendio en las conferencias episcopales, es lo que es el caso de Bolivia, ¿no? Se ha tenido una respuesta. Este ha sido el primer paso a una serie de interrogantes referidos al caminar, al vivir de la Iglesia, ¿no?, al cómo estamos. Luego, en una segunda instancia, luego de recoger todo esto, se ha preparado un documento. Es el resumen que le llaman el documento continental, ¿no?, el DEC. Y con este documento, a estilo de Instrumentum Laboris, es un instrumento de trabajo, se han convocado a asambleas eclesiales, se ha dividido en el mundo entero. Aquí en América nos ha tocado a nosotros pues dividirnos por países bolivarianos, por ejemplo, donde hemos participado: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Luego también ha habido otra conferencia eclesial para los brasileños, los argentinos y los chilenos. Luego otra para Centroamérica, incluido México, y luego otra para Norteamérica, ¿no? O sea que América ha tenido varias asambleas. Bueno, en todas estas asambleas, ¿qué es lo que hemos hecho? Nos hemos preparado para apropiándonos de la metodología, que es la conversación espiritual. La conversación espiritual consiste en un saber escuchar, en un saber dialogar, en un saber decir qué es lo que te provoca cierta temática, luego ponerlo pues, a conocimiento de todos, luego escuchar las repercusiones, luego también buscar horizontes, ¿no? Esta metodología no solamente nos indica que tenemos que decir cosas, ¿no?, sino que tenemos que buscar soluciones a varias temáticas de la Iglesia, ¿no? Entonces, a nivel bolivariano, ha sido muy enriquecedor
hemos tenido un encuentro en Quito y de Bolivia hemos participado 15 personas. Ha sido una delegación bastante numerosa y ha sido, yo creo, una experiencia para la Iglesia en Bolivia muy buena. Pero queda todavía como en pausa todo este trabajo para poder socializar con las diferentes jurisdicciones todo lo que hemos aprendido y todas las temáticas que han ido surgiendo de este documento de trabajo, ¿no? Bueno, luego finalmente he estado juntamente con Erika, que es otra boliviana que va a asistir al sínodo. Hemos estado en Bogotá. Ahí ya nos hemos visto todos los que vamos a ir de Latinoamérica. Nos hemos conocido, hemos vuelto a practicar la metodología, qué pasos se tiene que dar, a dónde apunta, y ya también con un resumen del Instrumentum Laboris que ha salido, del documento de trabajo que ha salido de América Latina, ¿no? Entonces, América Latina ha detectado algunos temas que son de consideración para la Iglesia universal y que se van a poner, digamos, en tapete, ¿no? Se ha tenido un Instrumentum Laboris, un documento de trabajo, un documento importante que es producto de muchas realidades, de mucho compartir. Usted los ha estudiado, usted los conoce. ¿Qué le llama la atención de este Instrumento Laboris? ¿Qué le provoca? ¿Qué ideas sobresalen? Bueno, primero me llama la atención el hecho de que a nivel de Iglesia Universal las temáticas son muy comunes. Creemos, creemos, ¿no?, que por ser de Latinoamérica vamos a tener unas temáticas propias. No, si las comparas con las temáticas de otros continentes, son las mismas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la escasez de clero que se está viviendo, ¿no?, a nivel vocacional o para el sacerdocio, para la vida religiosa. Este es un tema que tenemos que afrontar, que la Iglesia cómo nos puede iluminar, cómo nos podemos iluminar entre todos. Luego está también esos lugares de misión que la Iglesia tiene, ¿no?, como un campo de trabajo totalmente misionero y que no debemos abandonar, porque esos son los más excluidos, los más pobres, ¿no?, nuestros hermanos indígenas. ¿Cómo podemos acompañarles mejor? Si no con consagrados, pues con laicos, ¿no?, con laicos comprometidos, pero que se trabaje en esa línea eclesial, ¿no? También otros temas que han surgido, bueno, hay una tergiversación sobre el tema del rol de la mujer, que siempre sale, ¿no? Este tema no es empoderamiento de la mujer en la Iglesia, sino un reconocimiento de su labor, ¿no? Y eso se ha estado trabajando, se está escuchando, pero de ninguna manera significa un empoderamiento, o tampoco se ha hablado respecto a un posible ministerio diaconal, tal cual lo entendemos, ¿no?, sino más bien se habla en la línea de la ministerialidad, es decir, no llegar a ser un ministro como tal lo entendemos todavía ahora, sino el rol que como bautizados podemos tener, coadyuvar en la tarea evangelizadora de la Iglesia desde ahí, ¿no?, desde el rol de laico. Entonces es muy importante aclarar, y también esto va acompañado con que la realidad ya en este caso de Latinoamérica, es la siguiente. La mayoría de los fieles feligreses que participan en la vida de la Iglesia, la vida eclesial, son mujeres. Es una realidad también que no podemos obviar y que se ha puesto sobre... Ahora, esto, ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿No? En fin, esta es una temática también que se está tocando. Y también la ecología, el cuidado de la casa común, que tanto al Papa Francisco nos llama la atención, ¿no? Tú sabes que nos ha dado una encíclica, Laudato Si, y ahora se está hablando de que va a haber el Laudato Si 2. Pero yo creo que es una muestra de la preocupación que tiene que tener la Iglesia respecto a estos problemas comunes que tenemos, ¿no? El cuidado de la casa común es muy importante. Y al hablar de esto, estamos hablando del avasallamiento, de tantos lugares que son, entre comillas, protegidos, ¿no? Pero no, estamos asistiendo pues a una devastación, ¿no?, indiscriminada, ¿no?, todo por sacar minerales, en el caso de Bolivia pues por el oro, la contaminación de los ríos,
la sequía, en fin, todos estos temas que nos afectan a todos y que la Iglesia pues tiene algo que decir al respecto, ¿no? Porque se vulneran siempre los derechos de los más pobres, ¿no? De aquellos más desvalidos, ¿no? Y esa es nuestra misión. Usted está llegando muy pronto a Roma. Hay un programa, hay algunas actividades, algunas informaciones, cuándo va a ser la inauguración. ¿Usted sabe algo del programa, por favor? Sí, ya está programado. Ahora, el contenido mismo entiendo que es lo que hemos ido trabajando, ¿no? La metodología va a ser la conversación espiritual y el instrumentum laboris que vamos a trabajar, imagino que es el compendio de todo lo que se sacó a nivel de Iglesia Universal, ¿no? Pero vamos a comenzar, y es lo que yo he entendido en Bogotá, nos han explicado que vamos a comenzar con un retiro. El Papa ha querido que no solamente sea un encuentro nada más, ¿no? Pero también es muy importante remarcarlo porque él ha dicho tenemos que rezar, tenemos que estar en oración, tenemos que invocar al Espíritu Santo, que no sea simplemente una reunión de personas, ¿no? Entonces me parece importante también. Vamos a comenzar con un retiro a finales ya de septiembre y que va a durar 3 días. Luego, entre el 2 o 3, mal no me equivoco, comenzamos ya el sínodo como tal, ¿no? Y ese sínodo tiene una metodología, porque somos más de 400 participantes, ¿no? Y seguramente algunos se apuntarán a ciertas preguntas que han lanzado, ¿no? ¿A cuál pregunta? O sea, las preguntas que se lanzan, tú te apuntas y ya es un grupo de trabajo ese, ¿no? Son por lo menos 3 o 4 preguntas que nos han hecho. A cada uno se ha ido apuntando las preguntas que vea conveniente trabajar y ese va a ser en principio el grupo de trabajo donde vas a estar, ¿no? Lo interesante de todo esto es que como es la Iglesia Universal va a haber gente de todo lado, ¿no? El idioma siempre es un problema, pero bueno, va a haber traductores, me parece también, entonces que no sea el idioma lo que va a frenar, digamos, el diálogo o frenar, digamos, al espíritu, ¿no? Entonces, por ahí va la metodología. Y finalmente, comentarte que yo lo entiendo así también y creo que es lo prudente. Se nos ha dicho que no llegamos a conclusiones, sino es una etapa de escucha, es una etapa de escucharnos, luego de escucharnos, hablarnos, ¿no? Y así va a terminar la primera sesión, ¿no? La primera sesión se entiende este encuentro. La segunda sesión es en octubre del próximo año. ¿Cuál es su mayor expectativa? ¿Qué es lo que espera? ¿Con qué le gustaría retornar? Bien, primero es una experiencia espiritual muy fuerte esta, ¿no? Yo creo que es una oportunidad los que tenemos la dicha de ir, aunque sin merecerlo, pero bueno, vamos a ir. No hay que desaprovechar este momento de sentirnos como iglesia en el mundo entero, ¿no? Esto es muy importante, nuestra catolicidad, ¿no? Luego, bueno, sí que tengo una expectativa de que vengamos pues un poquito más claros en algunas temáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en Latinoamérica ante esta realidad, o sobre todo en Sudamérica, ante esta realidad del avasallamiento de tierras, ¿no? ¿Cuál va a ser qué líneas vamos a tomar, ¿no? Las jurisdicciones, las conferencias episcopales. Claro, las denuncias están ahí. Hay sacerdotes, hay obispos también que trabajan en este tema, ¿no? Pero a veces por la división de fuerzas, pues no coge mucho empuje, ¿no? Entonces, yo tengo esa esperanza, ¿no? De que sea como una línea. El trabajo, esto, ¿no? Vamos a trabajar esto, vamos a procurar meternos en esto. Luego también aclararnos respecto a esto de la liturgia, ¿no? Es un tema también que la liturgia, el respeto a los usos, costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Inculturarnos. Esta palabra de inculturación ya viene de hace tiempo, ¿no? De hace mucho tiempo, pero a veces no lo conseguimos, ¿no? Es más fácil decir y hacer lo que hemos aprendido como iglesia
que tiene una impronta latina, ¿no? Pero ya cuando vamos a ciertas culturas, pues no respetamos esto, ¿no? Yo entonces creo que también esto es una esperanza para que podamos seguir trabajando en ello, ¿no? Y así varios temas, ¿no? Muchos temas. En estos últimos días hemos escuchado algunas conjeturas, algunas opiniones que no del todo son positivas. ¿Cómo usted ve esta situación? ¿Cómo se va a desenlazar, digamos, toda esta problemática? Bueno, primero a esto hay que decir que hemos escuchado y hemos visto en las redes, tú sabes que el mundo se nos ha achicado por las redes, ¿no? Entonces, hay tanta tergiversación respecto a lo que es el sínodo, ¿no? Entonces hay muchos ataques al Santo Padre, hay muchos ataques y desahucios ya antes de comenzar al sínodo, porque dicen, no, no van a arreglar, no estamos yendo a arreglar nada. Esto hay que aclararlo, no vamos a arreglar nada, ¿no? Pero sí vamos a ir a hablar de las problemáticas que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que esto, lo que te decía, ¿no? Y luego volver perdón, estar en Roma ante esa catolicidad universal, yo creo que tiene que unirnos, ¿no? Esto es una esperanza que yo tengo, unirnos en causas comunes. Y el miedo que pueda tener yo en todo esto es, a tu pregunta, es la dispersión de temáticas, ¿no? Si vamos a tocar no podemos tocar tantos temas porque sería imposible, ¿no? Perderíamos el tiempo. Entonces, tiene que haber ciertos temas centrales los cuales se deben abordar, que ya los hay, yo entiendo que ya los hay porque así como te he explicado, tanto que se ha trabajado en América, también lo hicieron en Europa, en Asia, en los diferentes continentes. Entonces, ahí emergen las temáticas, ¿no? A veces tienen una distinción según el continente, pero yo creo que son más comunes las temáticas, esas tendríamos que abordar. Una invitación a todos los hermanos católicos de Bolivia, del mundo, porque en varios lugares nos escuchan, para acompañar este proceso que usted también va a estar a la cabeza por Bolivia. ¿Y cuánto tiempo es lo que van a estar allá? Un mes. Sí, yo invito a todos, primero, a acompañarnos con su oración sincera, ¿no? Porque esto es algo de la iglesia, es algo de Dios, no es algo que al Papa se le ha ocurrido, ¿no? Y a unos cuantos locos. No, esto es algo de Dios y eso es lo que tenemos que creer y es así como tenemos que vivirlo. Entonces, la iglesia que ora, la iglesia que está en oración, nos va a ayudar a todos, ¿no? Nos va a fortalecer a todos, ¿no? Y pedirles que sí, que estén atentos, pues seguramente van a emitir, todos los días van a haber noticias, van a emerger sobre noticias, contra noticias, etcétera. Estar atentos, ¿no? Estar atentos. Pero reitero, no vamos a ir a sacar ninguna conclusión. Estamos yendo a poner temas sobre la mesa. Al año, probablemente, si haya alguna conclusión, si el Papa así lo ve pertinente, porque al final quien va a determinar esto es el Santo Padre. No te olvides que un sínodo es algo consultivo. No es algo que tenga que tener carácter de obligatoriedad, digamos, para el Papa, no se le obliga. Pero sí que se le va a decir, seguramente, ¿no? Mira, estos temas hay, a ver cómo lo pueden trabajar con los canonistas, a ver cómo lo pueden trabajar con los liturgistas, etcétera, con toda la gente especializada pues, en las diferentes ramas que hacen nuestro vivir católico. Muchas gracias, Monseñor.